En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 27 de marzo del 2022, cuarto domingo de Cuaresma. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas de este cuarto domingo de Cuaresma nos dice que en aquel tiempo se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces él les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven dijo al padre: «Padre, dame la parte del patrimonio que me corresponde». Y el padre les dividió la hacienda. A los pocos días, el hijo más joven recogió sus cosas, partió a una tierra lejana y allí disipó lo que tenía, viviendo disolutamente. Cuando hubo gastado todo, sobrevino en aquel país una gran carestía y comenzó a verse en la necesidad. Entonces fue y se puso al servicio de uno de los habitantes de aquella tierra, que lo mandó a sus campos a apacentar puercos. Habría querido llenar su estómago con las algarrobas que comían los puercos, pero no le era dado. Volviendo en sí dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus siervos». Y levantándose se encaminó hacia su padre. Cuando aún estaba lejos, el padre lo vio y compadecido corrió a su encuentro. Le echó los brazos al cuello y lo besó. Díjole el hijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Pronto, traed la túnica más bella y vestídsela, ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed un becerro bien cebado y matadle, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío que había muerto ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado». Y empezaron a celebrar la fiesta. El hijo mayor se hallaba en el campo, y cuando de vuelta se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó a un siervo y le preguntó qué era aquello. El siervo le dijo: «Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha hecho matar al ternero cebado, porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quería entrar, pero el padre entonces salió a llamarle. Pero él respondió y dijo a su padre: «Hace ya tantos años que yo te sirvo y nunca he faltado a tus mandatos, y tú nunca me has dado un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero ahora que ha vuelto ese hijo tuyo que ha consumido su fortuna con prostitutas, para él has matado el ternero cebado». Le respondió el padre: «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y alegrarse, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado». Queridos hermanos, tantas veces hemos leído o escuchado esta parábola, probablemente la más conocida, que contiene maravillosas e innumerables verdades. Ahora hemos de limitarnos a considerar sólo algunas, y en primer lugar la ocasión en que la dijo, que fue el murmurar los escribas y fariseos porque Jesús acogía a los publicanos, considerados pecadores de profesión, y comía con ellos. Él no había venido por los justos, sino por los pecadores, y la verdadera caridad con que los acogía no era desde luego para dejarlos en su conducta de pecado, sino para liberarlos de ella, para su conversión. Sería un grave error interpretar la misericordia del Señor como un aceptar todo sin exigir ningún esfuerzo ni voluntad de conversión.
Sería absurdo. En esta parábola Jesús representa al Padre Divino y ha dicho: el que me ve a mí ve al Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Son personas distintas, pero son un solo ser. Jesús no está representado en el hermano mayor como alguien ha pensado, mientras que todos nosotros estamos representados en los dos hijos. O mejor dicho, en realidad toda la humanidad es representada por el hijo menor que se fue de la casa paterna, o sea, de la vida del Padre, de su voluntad. En ella Adán había nacido, había sido creado. Él, el primer hombre, representaba a toda su descendencia, a la entera humanidad, que en él se separó y se alejó del Padre Divino. ¡Qué ingratitud la de ese hijo! No reconoce al Padre, no conoce su amor. Ese hijo, el hombre, no se da cuenta de quién es el Padre Divino. Le dijo: dame la parte de la herencia que me toca. Era como decirle: para mí es como si tú ya estuvieras muerto. El Padre no dice nada, sufre en su corazón, pero no le ruega, no le detiene, le da lo que podía darle. Pero no es que el hijo podía llevarse la mitad de la casa o de los terrenos. Se llevó lo que en aquel momento podía, dinero, y en poco tiempo lo malgastó naturalmente. Y así, en la necesidad, para sobrevivir, se puso al servicio del dueño de aquella tierra, o sea, el demonio, que lo puso a cuidar de sus puercos. Los judíos, oyendo este detalle, habrán sentido una instintiva repugnancia, siendo para ellos un animal inmundo, prohibido, en cuanto símbolo de las pasiones más bajas y vergonzosas. Pero ese pobre hijo, a pesar del hambre, que habría querido comer lo que comían los animales, él no podía, no eran cosas para él. Un ser humano, que debe ser hijo de Dios, no pueden saciarle. Y entonces empezó a reflexionar. Hasta que no se toca el fondo, no se sube a la superficie. Y empieza la larga historia de la humanidad, el doloroso regreso a Dios. Oficialmente, digamos, empieza con Abraham, a quien Dios dijo: sal de tu tierra, de la casa de tus padres, y vete a donde yo te diga. Y él se puso de camino sin saber siquiera a dónde iba. Era el hijo pródigo que emprendía el camino de regreso de la humanidad hacia Dios. Así, cuando aún estaba lejos del ideal de Dios, del proyecto de Dios, lejos de su morada, de la voluntad de Dios, el Padre vio, sin embargo, su gesto de buena voluntad. Era todavía por miedo, por interés, aún no era amor, pero el Padre no espera. Corre a su encuentro en la persona del Hijo, el Verbo encarnado, Jesucristo, con los brazos abiertos para abrazarlo, los brazos abiertos de Cristo en la cruz. Ese abrazo, estrechándolo a su corazón, representa la redención. Y el Hijo empieza su confesión. Iba a decir la última frase: trátame como el último de tus siervos, como un esclavo, pero el Padre no deja que lo diga, lo interrumpe. Era demasiado doloroso para él. No hay ingratitud ni ofensa alguna que pueda impedirle a Dios ser Padre. Y entonces dijo a los verdaderos servidores en torno a él, como son los ángeles: pronto traed la túnica más rica y vestidlo, o sea, la vestidura de la gracia. Ponedle el anillo en el dedo, es decir, el signo de que es hijo, que le restituye los derechos de hijo, y sandalias en sus pies. ¿Por qué? Porque estaba descalzo y todavía estaban lejos de la casa. Aún debía proseguir el camino de regreso. Y es el Nuevo Testamento
Todos estos siglos, el hombre, reconciliado ya con Dios, abrazado por Dios, prosigue hacia su casa, hacia el reino prometido. Y va caminando hacia esa meta desconocida en la noche, porque la redención ha dividido la noche de la humanidad, de la historia de la humanidad en dos partes. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos: la noche va avanzada, se acerca ya el día, despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Y continúa este pobre hijo fatigosamente, ya reconciliado con el Padre, pero entre peligros, con cansancio y sueño, tropezando en la oscuridad, cayendo en charcos, oyendo a perros que ladran, con bandidos al acecho, y sigue con tal de llegar a la casa, no sabiendo claramente dónde está, tal vez pensando que se trate sólo de salvarse del cielo. En un cierto momento ve a lo lejos en el horizonte una lucecita. Piensa que sea una casa de campo, pero al acercarse con el paso de los siglos se da cuenta de que es un palacio resplandeciente, maravilloso. Acercándose aún más, se halla ante la puerta. Una niña en particular la indica y dice: por aquí sólo entran los pequeños, los que confían y creen en el amor del Padre. Es Santa Teresita del Niño Jesús. Podíamos pensar en ella. Y a continuación llega otra, aún más pequeña, aquella que Jesús ha llamado la pequeña hija de la divina voluntad. Y a ella finalmente se le concede entrar y deja abierta la puerta para que pueda entrar el que quiera y se disponga. Es lo que el Padre está esperando, que ese hijo, como Jesús ha dicho, regrese al orden, a su lugar y a la finalidad para la que Dios lo ha creado. Ha llegado la hora de que estos hijos vuelvan al abrazo del Padre, vivan como Él, con su mismo corazón, en su voluntad, como desde la eternidad los había soñado, como había creado Adán. Así se ha de cumplir el reino en la tierra como en el cielo, y será el último periodo de la historia. No hemos venido al mundo casualmente, sino que el Padre nos llama a que entremos en su reino y lo poseamos. Pero eso es posible en la medida que se conoce y se ama, sin mirar atrás, pensando en nosotros mismos. Así el Padre podrá hacer la fiesta, será el banquete de las bodas del Cordero. Sin embargo, volviendo a la parábola, en medio de esa fiesta había alguno que lo había tomado muy a mal, y un niño dijo: «El ternero cebado». No, era el otro hijo. Alguien le dio la noticia: su hermano había vuelto, mientras que él no había vuelto. No hay señales en la parábola, porque si bien él estaba en la casa, y como le dijo el padre: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo», podía decirle: «¿Y no te has dado cuenta? ¿No me conoces?». Prefería un cabrito a su padre. Su corazón permaneció del todo extraño. Él, que se consideraba el bueno, el mejor, que juzgaba a su hermano, es el que se quedó tan lejos. ¿Pero qué nos está diciendo el Señor con esto? Que es inútil medirnos con otro, si yo valgo más, si merezco más. No sirve. Lo importante es no separarnos del Padre, volver a tener corazón de hijos, más aún del Hijo. No basta estar resignados, obedientes. El siervo bueno y fiel así lo hace, pero a Dios no le sirven los siervos, que son por definición inútiles. El Padre quiere hijos que tengan con Él su mismo amor, la plena confianza e intimidad de Jesús, que por eso quiere compartir con nosotros su corazón, la plenitud de su vida.
Si no se conoce al Padre, el corazón aún no es de hijo, sino de uno que está ahí por interés, como un extraño, un siervo. Nosotros ya somos hijos por el bautismo, pero nuestro corazón, San Pablo dice en la carta a los Gálatas, por todo el tiempo que el heredero es menor, no es en nada diferente de un esclavo, aunque sea dueño de todo, sino que depende de tutores y educadores, hasta el tiempo establecido por el Padre. Igualmente nosotros cuando éramos niños éramos como esclavos de los elementos del mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios mandó a su Hijo, nacido de la mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Y que somos hijos lo demuestra el que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que exclama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. Hermanos míos, hemos llegado al tiempo establecido por el Padre, al final de los tiempos de espera, al tiempo tan esperado. Ya es hora de que vivamos con Jesús y como Él en el corazón del Padre. Eso es el reino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.